obviamente ninguno se va a dedicar solo a la parte de unir el reporte, trabajo secretarial, nada de eso. Todo el mundo identificando sus fortalezas y sus debilidades y que este consultor les vaya dictando cuáles van a ser los pasos a seguir. Yo soy partidario de reuniones mínimas cuando no es necesario. Entonces ustedes pueden poner una fecha, se reúnen ese día, están con el consultor, si tienen un coordinador, coordinadora de equipo, que esa persona tenga el prompt de sistema, saque un perfil, exporte el JSON y que todos lo puedan copiar, pero o comparte la conversación y empiezan a hacer el proyecto. ¿Cuáles son los primeros pasos? Que se dividan las tareas y que se ponga una fecha fatal para presentar el proyecto. Y todos lo van cumpliendo. Esa es una ventaja y es una manera muy rápida que ustedes tienen para resolución de conflictos y puntos de vista también. Se le presenta al consultor los puntos de vista de cada participante y que con base a estándares internacionales y buenas prácticas de la industria les ayude a resolver ese conflicto. Va a tomar un poquito más de tiempo, realmente va a tocar un poquito más de tiempo, pero acuérdense que uno de los problemas de América Latina es que nosotros no tenemos el tiempo para hacer las cosas bien, pero sí tenemos tiempo para hacerlas dos veces, porque la hacemos a la carrera, cometemos muchos errores y luego tenemos que volver a rehacer. Entonces, volver a rehacer. No lo tenemos que rehacer, ¿ok? Bien, entonces ya sin dilatar más, vamos a correr un script de optimización que creo que ya lo había ejecutado. Y entonces, ayer hablábamos de clases abstractas, hablábamos de métodos abstractos y hablábamos de interfaces. La clase de ayer, yo reconozco, fue muy teórica. Yo doy por hecho que ustedes van a la par estudiando y practicando, ¿ok? ¿Qué es en lo que tenían que enfocarse ayer? Que yo puedo tener, por ejemplo, mi clase persona y puedo decir que estudiante herede de persona. Y hasta ahí todo está bien. Persona aquí no es una clase abstracta. Pues yo podía venir perfectamente y convertir esa clase, ustedes miran en 24, ya me acordé, 22, 23, 24, ustedes pueden venir aquí y convertir esta clase en clase abstracta. Obviamente va a haber un problema, porque siendo una clase abstracta, yo no la puedo instanciar a menos, ¿ok? A menos que venga yo y redefina los métodos abstractos. Pero de momento, esta clase como tal no tiene ningún... Ah, bueno, tiene este método acá, public presentarse. Entonces, yo para poder tener una clase abstracta no la puedo instanciar a menos que la defina y para poder tener métodos abstractos, ¿ok? Métodos abstractos, yo necesito que mi clase sea abstracta. Cuando yo ya tengo un método abstracto, aquí ya se me permite y se me sugiere esta práctica de instanciarla en el momento de la definición. Y ojo, solo para este objeto, ese método va a tener algo que hacer. Porque yo puedo venir perfectamente y decir que de mi clase persona, que es una clase abstracta, puedo tener el objeto persona 1, ¿ok? Y esto lo vamos a volver a instanciar acá, ¿ok? Vamos a decir new persona y vean que aquí esta persona puede ejecutar este método de una forma y esta persona lo va a poder ejecutar de otra. Esto marca un poco con el tema que tenemos que tratar hoy, que es polimorfismo. La otra cosa que nosotros vimos ayer es que nosotros podemos crear interfaces, ¿ok? Nosotros creamos una interfaz y acuérdense que la interfaz lo único que tiene por característica es que sus métodos, sus características, tienen que ser públicas y deben ser constantes si son atributos. Entonces, yo podría decir aquí public final entero número, ¿sí? Y le vamos a dar directamente el valor y yo no tengo ningún problema. ¿Ok? Aquí me va a decir, perdón, esto solo se puede
así en C++, estoy confundiendo el lenguaje. Y si yo voy a tener métodos, ¿ok? Tienen que ser métodos abstractos. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Esta ya es una interfaz. Entonces, una clase, ¿ok? Una clase, y era para lo cual yo estaba definiendo interfaces, solo puede heredar de otra clase. Pero para simular herencia múltiple, yo puedo venir e implementar interfaces. Me va a dar un error. ¿Cuál es el error? Que como esta es un método abstracto, yo voy a tener que hacerle un override acá y decirle para esta clase qué es lo que va a hacer este método. Entonces, ven, puedo heredar de una clase y puedo implementar interfaces. Las interfaces son solo ese esqueleto que me va a tener un conjunto de constantes y de cabeceras de método que dependiendo de la clase que lo está implementando, va a definir qué es lo que hace. Esto ya se va pareciendo mucho en las nuevas versiones al hecho de poder hacer esto, de que yo puedo tener una clase abstracta y ese método abstracto que actúe diferente para cada clase. ¿Qué es lo que pasa? Perdón, para cada objeto. Que aquí estoy personalizando el método para cada objeto de la clase persona y aquí estoy personalizando el método para todos los objetos de la clase estudiante. Eso es todo. Insisto, podría parecer un poco abrumador, pero cuando estemos viendo interfaces gráficas de usuario, vamos a utilizar toda esta parte de interfaces y le vamos a encontrar sentido. De nuevo, como parte del análisis, al menos yo, de manera muy particular, considero que no debo instanciar clases abstractas. La teoría ya me lo decía, hay muchos papers y artículos de por qué no se debe hacer, de que si yo estoy instanciando una clase abstracta, fácilmente pude haber creado una clase derivada y mejor instanciar una clase hija que ya tenga la personalización de ese método. Un montón de gente defiende que es por sobre la marcha, casos especiales, haya cada cual. Ustedes lo único que tienen que hacer es saberlo por si el día de mañana encuentran código que tenga esta estructura, sepan de dónde viene. Ok. Bien. Dejemos un momento de lado la teoría. Relajémonos, ok, relajémonos. Y lo que vamos a hacer ahora, permítanme, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tomar un caso muy particular para ejemplificar la parte de polimorfismo. Bien, entonces, vamos a practicar un poco lo que nosotros ya tenemos. Consideremos figuras geométricas. Todavía no pensemos el software en que la vamos a usar, pero pensemos en figuras geométricas. Una figura geométrica me representa sólido si está en 3 dimensiones o cuerpos en 2 dimensiones. ¿Ok? En este caso, vamos a tratar solo figuras geométricas en 2 dimensiones. Las figuras geométricas que nosotros tenemos estándar, no vamos a ir más allá de un rectángulo, no vamos a tomar rombos, tetraedros ni nada de eso. Vamos a comenzar con un círculo. ¿Ok? Entonces, de entrada, la primera característica común, tanto el círculo como los triángulos, como los cuadrados y los rectángulos son figuras. ¿Ok? Si yo voy a hacer un programa que me permita dibujar figuras geométricas o que me permita trabajar con figuras geométricas, por ejemplo, puedo trabajar con círculos, puedo trabajar con triángulos equiláteros, puedo trabajar con triángulos isósceles y escaleno, puedo trabajar con cuadraditos, puedo trabajar con rectángulos, pero todos ellos
pertenecen a una clase superior que se llama figura. Entonces, yo voy a tener una clase padre de la cual no voy a sacar objetos. Es una clase abstracta, porque figura puede ser cualquier cosa, cualquiera de estas, pero figura geométrica, y tal vez aquí, error de mi parte, no especificar que es una figura geométrica, porque cualquiera me puede decir, eso es una figura, y no le puedo debatir, realmente eso es una figura. Estamos hablando de figuras geométricas, lo puse aquí, va. Entonces, las figuras tienen características. Pueden tener color, una figura puede tener color, claro que sí, puede tener un tamaño. Ah, pero ¿cómo estoy dando el tamaño? Para eso vamos a utilizar propiedades de las figuras geométricas. Vamos a repasar un poco geometría. Las figuras geométricas poseen área, que es la cantidad de espacio que ocupan. Si este es un círculo, el área del círculo es todo lo que está adentro. Pero también nosotros tenemos el perímetro, es decir, cuánto mide solo la orilla, el perímetro, lo que acota al área. Todas las figuras geométricas tienen área y tienen perímetro. El círculo se calcula pi por el radio al cuadrado, 2pi r el perímetro, y con los triángulos pasa algo interesante. Con los triángulos, el área y el perímetro dependen del tipo del triángulo. Si es un triángulo equilátero, raíz de 3 sobre 4 por lado al cuadrado, y el perímetro es 3 veces el lado. Si es un triángulo isósceles, sumo los dos lados largos, que miden lo mismo, 2 veces esos lados, más el lado corto. Si es un triángulo escaleno, como los 3 lados miden diferente, pues solo sumo esos lados. El área, pues también es distinta. El área de un triángulo isósceles es un medio de la raíz cuadrada de dos de los objetos iguales al cuadrado en resta, dividido entre 4, multiplicado por b. Y en el triángulo escaleno ocupamos un semiperímetro. Agarramos el perímetro, lo dividimos entre 2 y lo ocupamos. De ahorita solo estoy haciendo fórmulas matemáticas, ¿ok? ¿Por qué? Porque todas las figuras tienen área, pero estoy viendo que la manera de calcular el área es diferente. Todas las figuras tienen perímetro, pero estoy viendo que la manera de calcular el perímetro es completamente diferente, ¿ok? Entonces, dicho esto, yo podría pensar en el diagrama de clases de la siguiente manera. Tener una clase abstracta, figura, que me va a heredar los métodos calcular área, calcular perímetro, ¿ok? Tiene los getter de área y perímetro. Configuración inicial, vale la pena tener un setter para el perímetro. De momento en figura ya tengo los métodos y son métodos abstractos. Calcular área, calcular perímetro. Métodos no abstractos, el obtener área y el obtener el perímetro, los getter. Setearle los perímetros y el área no tendría mucho sentido. Ah, pero entonces también estoy viendo que tengo mis atributos, área, perímetro y cualquier cosa que yo necesite para calcular área y perímetro. Además, le puedo poner color, le puedo poner textura, le puedo poner ubicación de un sprite para que se ponga como tapizado sobre la figura. Puedo poner N cantidad de atributos, los que yo considere pertinentes y sean esenciales para el sistema. Entonces, de mi clase padre voy a heredar círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo. Pero triángulo también va a ser una clase abstracta, porque yo puedo tener un triángulo equilátero, puedo tener un triángulo isósceles, puedo tener un triángulo escaleno, pero un triángulo como tal, no lo voy a tener. Yo puedo tener un triángulo, que es una figura, pero figura como tal, tiene que ser cualquiera de estas. Entonces, triángulo lo voy a dividir en equilátero, isósceles y escaleno. Ok, un rectángulo es un cuadrado deformado. Un cuadrado, ¿okay?, es una figura que tiene 4 ángulos y los ángulos
son ángulos rectos y tiene 4 lados. Un rectángulo, pues también, imagínense que ese es un cuadrado, no me funen. Un rectángulo, vean que la diferencia es que estos lados son más largos que estos lados. Entonces, yo podría tener mi clase cuadrado y podría heredar rectángulo. Cuadrado tiene un lado, porque todos los lados van a medir lo mismo. Si este lado mide 3, este mide 3, este mide 3, este mide 3. En el caso del rectángulo, yo solo le agregaría lado 2. Esto sería lado 1 y esto sería lado 2. Es una manera de verlo. ¿Ok? Lo podemos hacer con toda la confianza del mundo si nosotros vamos a ser los dueños del software. No lo estoy haciendo acá porque para mí, para explicar, me sobra y me basta con triángulo, que es un poquito más interesante, porque la manera de calcular su perímetro y su área me va a dar más margen para poder trabajar que un cuadrado que herede un rectángulo. Pero se puede hacer. Y lo pueden hacer ustedes. Ok, pensemos ahora en las características esenciales. Yo puedo pensar una figura y voy a quitar el color, textura, el grosor del perímetro, lo voy a quitar. Me voy a ir con algo muy básico. En primer lugar, la cantidad de lados. La cantidad de lados. Bien, un cuadrado tiene 4 lados. Un rectángulo tiene 4 lados. Un triángulo tiene 3 lados. Un rombo tiene 4 lados. Un pentágono tiene 5 lados. Tienen lados, ¿ok? Ingeniero, pero ¿y el círculo? El círculo no tiene lado, pero tiene radio. No tiene lado, pero sí almacena un valor, el radio del círculo. Entonces, si la figura es un círculo, va a tener un lado y yo voy a decidir que ese lado me simboliza el radio. Si una figura tiene 3 o más, ya va a depender del tipo de figura que sea. Este tiene un lado, este tiene 3 lados, este tiene 4 lados, este tiene 4 lados. Entonces, necesito la cantidad de lados que voy a tener y luego he decidido no usar una lista enlazada, sino que utilizar una estructura de datos estática, un arreglo unidimensional, un vector para almacenar esos lados. Claro, yo pude haber guardado la variable lado 1 y aquí lado 1 que sea el radio, o es más, pude no haber puesto dentro de figura este arreglo y que este heredara el radio, este heredara lado 1, lado 2 y lado 3, este heredara lado porque los 4 lados miden lo mismo, este lado angosto y este lado ancho. Y no tener el arreglo de lados acá. Se pudo haber hecho de esa forma. Hijo me hereda la cantidad de lados, pero cada hijo maneja su propia cantidad de lados. O le pongo un arreglo al papá y que los hijos manipulen la cantidad de datos que ocupan. ¿Cuál de las dos es más eficiente? Yo consideraría que cada hijo tuviera sus lados. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Porque me permite explicar que hay otras maneras de verlo y que esta prácticamente sería complicarme la vida. Pero como nosotros estamos empezando en programación orientada a objetos, sería quizás la manera en la que nosotros comenzaríamos el análisis, porque nos estaríamos centrando en las características de esta clase, dejando un momento de lado, olvidando que los hijos pueden personalizar las características. Pues bueno, área y perímetro va a tener. Todas las figuras tienen área y perímetro.
A diferencia del arreglo de lados, que cada uno tiene un lado diferente, todos comparten área y todos comparten perímetro. Entonces, lados, área y perímetro forzosamente tienen que estar en la clase padre porque es la que voy a heredar. Un arreglo de lados es que los hijos tienen lados, pero si yo no quiero utilizar un array, pude haber hecho que cada uno definiera sus propios lados. Calcular área y calcular perímetro, abstractos, porque todos van a calcular el área y el perímetro de manera diferente. Y luego, pues aquí tengo el getter del área, tengo el getter del perímetro. Podría ponerle un setter a la cantidad de lados. La cantidad de lados, forzosamente, yo la tengo que leer. Y obviamente tengo que tener un mecanismo para llenar estos lados. Le paso un arreglo con la longitud de los lados. Entonces, sí puedo tener el setter de los lados, pero los getter no creo que sean necesarios. A menos que yo dibuje la figura y ponga la cantidad, entonces sí voy a ocupar un getter de cada uno de esos lados. Consideraciones de diseño. Bien, el círculo tiene un lado, que lo voy a interpretar como radio. El triángulo tiene 3, las longitudes que pueden o no ser iguales. El equilátero, los 3 lados son iguales. En el escaleno, en el escaleno los 3 lados son diferentes. Y en el isósceles, solo 2 lados son iguales y un lado es diferente. En el cuadrado, todos los lados son iguales. Y en el rectángulo, dos pares comparten información. 2 lados son iguales y otros 2 lados son iguales, pero diferentes a los primeros 2. No hay ningún problema. Este es mi análisis. Esto es como yo quiero hacer la clase figura. Bien, entonces no hay ningún problema. Yo tengo aquí mi clase figura. ¿Ok? Voy a tener aquí mi clase figura. Claro que sí. Hagámoslo 24 para que ustedes vean bien. Entonces, si ustedes ven, private entero lados. Private doble L lados, longitud de los lados. Private área, private perímetro. Vamos a crear un constructor que me va a recibir el número de lados y un arreglo con la longitud de esos lados. No tengo ningún problema. No tengo un constructor por defecto. Podría crear un constructor por defecto y decir que toda figura comienza siendo un círculo. De momento no la tengo. Set lados, ¿ok? Set longitud de los lados, set área, set perímetro, get lados, get longitud de lados, get área y get perímetros. La teoría me dice que todas mis características de tipo atributo tienen que tener setter y getter. El principio de encapsulamiento me obliga a revisar eso. Sí, obviamente tengo que poder pasarle la cantidad de lados y la longitud de cada lado. Pero pasarle el área y el perímetro no tiene sentido, porque voy a tener calcular área y calcular perímetro. Entonces, estos setter, ¿ok? Estos setter de área y perímetro no deberían de estar. Get lados y get longitud de lados, pues dependerá. Get perímetro y get área tienen que estar. ¿Ok? Ahora, yo podría crear un método que se llame get cálculos y dentro de cálculos mandar a llamar área y mandar a llamar perímetro. De manera que cuando el usuario cree una figura, no mande a llamar él calcular área y calcular perímetro, sino que él podría perfectamente venir aquí y decir public abstract void cálculos, ¿ok? Cálculos, hacer esto, perdón, aquí, void cálculos, y que cálculos, ¿ok? Lo que haga sea calcular área, ¿ok? Calcular área, y lo que sea es calcular perímetro. Yo puedo hacer esto. Y que el usuario no tenga acceso a estos de acá.
que él solo utilice esta parte de cálculos. Es algo de diseño que podría hacer. Se puede. Aquí, como les digo, depende de la experiencia de cada cual y depende del gusto de cada cual. Y bueno, regreso a esta parte en la que yo me cuestiono. Un array, en lugar de que cada uno maneje sus propios lados, ¿realmente eso es necesario o me estoy complicando la vida? ¿Cómo lo hubiese hecho usted? Porque usted lo puede programar. De cualquiera de las dos formas lo puede hacer. Pensemos en los métodos. Calcular área y calcular perímetro. Pi es una constante. Voy a utilizar la clase matemática y voy a mandar a llamar a su atributo público pi. Radio es el lado que estoy leyendo. 2πr no hay ningún problema. Raíz cuadrada, SQRT, elevar al cuadrado, no tengo ningún problema. Todo lo puedo calcular. No hay ningún cálculo que sea realmente muy complejo o el que tenga algo críptico ahí que me impida a mí desarrollar el programa. Sí llama la atención lo siguiente. Si yo analizo el triángulo, acuérdense que el perímetro es cuánto mide el contorno. Si el triángulo es equilátero, lado 1 más lado 2 más lado 3. Pero como los lados miden lo mismo, pues entonces uno lo abrevia 3 veces lado. Pero si yo tengo agregados 3 posiciones en el arreglo, pues yo solo sumo esas 3 posiciones, porque estoy diciendo que tengo una cantidad de lados y un arreglo de lados, aunque los lados sean iguales, no me importa. Entonces, dependiendo de la cantidad de lados, yo solo lo sumo. En el triángulo isósceles, un triángulo isósceles es así, estos dos lados son congruentes, miden lo mismo. Entonces yo tengo lado más lado, porque es lo mismo, más la base. Pero es lo mismo que yo tenga A más C más B. Es exactamente igual. En el triángulo escaleno, primero se calcula un semiperímetro. En el escaleno, la longitud de los lados es diferente. Pero vean que tengo un lado, 2 lados, 3 lados. Siempre repito esta suma. Con la salvedad que el semiperímetro es un paso extra. Es decir, este señorito de acá tiene un atributo que se llama semiperímetro, que este no lo tiene y que este no lo tiene. Así ha sentido heredar de triángulo a escaleno. Pues ok. Llegamos entonces, todo este preámbulo y toda esta palabrería venía para aterrizar con la técnica que yo les dije ayer. A mí es la que más me gusta, que es el polimorfismo con la herencia. Bien, entonces, polimorfismo, ¿qué es? De programación estructurada, ustedes aprendieron que una función, mientras tenga diferente valor de retorno y o diferente cantidad y tipo de parámetros, se podía llamar igual. Para ustedes, polimorfismo era la capacidad en que los métodos, en programación orientada a objetos, usamos métodos, son funciones, pero funciones miembro, están adentro de la clase, en que varios métodos pueden compartir el mismo nombre, el mismo valor de retorno y el mismo número de parámetros, pero si está en diferentes clases, diferente implementación. ¿Ok? Yo aquí me puedo diferenciar también la implementación cambiando los parámetros y es lo que va a hacer. O sea, por ejemplo, yo puedo venir aquí y me voy a mi clase figura y tengo el constructor. Vean que tengo el constructor, voy a crear otro public figura, ¿ok? Public figura, y luego solo le voy a decir la cantidad de lados. No le voy a decir más nada. No me da error. Se llama igual,
el constructor no tiene valor de retorno, ¿ok? Puedo tener esta misma función, llamarla igual, pero ponerle un parámetro y ven, mismo modificador de acceso, mismo valor de retorno, mismo nombre, mismo contenido. La única diferencia es que tiene un parámetro más. Podría perfectamente copiar esto y no ponerle parámetros, ¿ok? Aquí obviamente pues no reconoce el parámetro y no me va a dar error. Y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con este polimorfismo, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar con este polimorfismo. Varios métodos pueden compartir el mismo nombre, pero diferente implementación si los diferencio por los parámetros y tipo de retorno. Puede tener diferente implementación si yo le cambio estas dos cosas. Y era lo que estábamos acostumbrados a hacer. O sea, aunque el contenido es igual, yo se lo pude haber cambiado, pero la diferencia es los parámetros y aquí podría ser el valor de retorno. ¿Ok? Aquí podría poner un valor de retorno y listo. Le cambio los parámetros, le cambio el valor de retorno y esto funciona. Y es lo que nosotros nos hemos acostumbrado a hacer con polimorfismo. Ahora, en programación orientada a objetos, el polimorfismo se extiende a un componente dinámico porque permite a diferentes objetos actuar de manera distinta al recibir el mismo mensaje. Ok. Cuadrado tiene calcular área. Círculo tiene calcular área. Ni calcular área de cuadrado, ni calcular área de círculo tienen parámetros. Mismo valor de retorno, mismo nombre, no tienen parámetros. Pero la manera en que hacen el cálculo es diferente porque son objetos diferentes. Y aquí pueda que algunas, no encuentren la lógica ni la ventaja de poder hacer eso. Porque para ustedes programaron una clase nueva, ya saben que programaron sus métodos y todavía no entienden o no pueden ver el poder que me otorga al hacer esto. Y es que cuando yo junto herencia con polimorfismo, ¿ok? Voy a obtener un superpoder que me va a permitir estructuras heterogéneas manejadas mediante mensajes únicos a todas ellas. Un broadcast, no se preocupen, lo vamos a estudiar. Este superpoder lo vamos a poner en práctica en dos fases. Primero, calculando el área y el perímetro, y luego profundizando por qué es que yo puedo referirme a esto como un superpoder. Esto lo voy a definir mañana, nos vamos a quedar aquí. Espero haberme dado a entender, que les haya gustado la clase. Agradezco muchísimo su atención. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos mañana.